Hagamos un ejercicio rápido. Miren a su alrededor. No importa dónde estén, es casi seguro que están viendo, tocando o rodeados por un material que, literalmente, define nuestro mundo moderno. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia del acero. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que de verdad mantiene unido nuestro mundo? Hablamos de esos rascacielos que parecen tocar el cielo, de los puentes que conectan continentes. Pues la respuesta no es ningún secreto. Es, más bien, la base silenciosa sobre la que se construye todo nuestro progreso. ¿Y cuál es su superpoder? Bueno, imaginen una fuerza descomunal en un cuerpo sorprendentemente ligero. Justo eso. Es como el esqueleto invisible que soporta el peso de todas nuestras ambiciones arquitectónicas. Así que vamos a hacer un viaje que empieza en una simple roca, en el mineral en bruto, y que nos va a llevar hasta los grandes íconos de la ingeniería. Todo para descubrir el verdadero poder del acero. Bien, para entender de dónde viene toda esta fuerza, tenemos que empezar por el principio. Hay que viajar un poco al pasado, a una época donde el hierro era el rey. A ver, el hierro se ha usado durante milenios, eso está claro. Pero el acero, su primo más fuerte, era carísimo y súper difícil de producir. La cosa cambia y fíjense en la cronología en 1855. Ese año el proceso de Bessemer lo cambia todo. No es que solo mejorara la fabricación, es que la democratizó. El coste se desplomó, casi un 90%, y de repente construir hacia el cielo dejó de ser un sueño para convertirse en algo totalmente posible y sobre todo rentable. Ok, pero ¿qué es lo que hace que el acero sea tan distinto del hierro? ¿Cuál es el truco? Pues la respuesta está en su receta. Una receta que es en realidad una transformación química muy simple pero increíblemente poderosa. Y aquí es donde está la magia. El acero es básicamente hierro con un ingrediente secreto. Y ese ingrediente es el carbono. Pensemos en esto. Con solo añadir una pizca de carbono, menos de un 2%, se organiza toda la estructura atómica del metal. Se crea una red súper fuerte y resistente. Es uno de los mejores ejemplos de cómo un cambio diminuto puede tener un efecto, monumental. Este viaje, el del mineral al acero, es literalmente un bautismo de fuego. Todo empieza en los Altos Hornos, de donde se saca el llamado arrabio. Esto es un hierro muy impuro, muy quebradizo. Pero el paso clave viene ahora, el afino. Aquí lo que se hace es inyectar oxígeno a toda presión para básicamente quemar el exceso de carbono. Es una furia controlada que purifica y fortalece el metal justo antes de darle su primera forma en los moldes. Este diagrama nos da una idea de la escala brutal de todo esto. Miren cómo un único flujo de materia prima, arriba del todo, se va ramificando y diversificando hasta convertirse en una variedad enorme de productos acabados abajo. Es como una sinfonía industrial, perfectamente orquestada para la máxima eficiencia. Pero ojo, que la cosa no acaba cuando tenemos un bloque de acero, ni mucho menos. Un lingote de acero es como la arcilla en manos de un alfarero. Hay que trabajarlo. Y aquí es donde entran los tratamientos térmicos. Aplicando calor y frío de forma muy precisa, es como si le enseñaran al metal cómo tiene que ser. A veces se necesita que sea súper rígido y duro, otras veces más flexible y resistente. Vale, tenemos un bloque de acero con unas propiedades increíbles. Pura potencia. Pero esa potencia no sirve de nada si no le damos una forma útil, una forma que pueda funcionar en el mundo real. El método más habitual para darle forma es la laminación. Para que nos hagamos una idea, es como usar un rodillo de amasar, pero a una escala gigantesca. Se coge el acero, ya sea caliente o frío, y se pasa entre unos rodillos enormes que lo van aplastando y estirando hasta crear esas formas, esas vigas, que vemos por todas partes. La idea es muy sencilla, aplicar una presión brutal para estirar y dar forma. Pero aquí la temperatura es clave, lo cambia absolutamente todo. Si se lamina en caliente, se pueden conseguir deformaciones enormes, perfectas para crear esas vigas gigantescas. En cambio, la laminación en frío, a temperatura ambiente, se usa para cosas que necesitan más precisión y una mayor resistencia, como por ejemplo las chapas de la carrocería de un coche. El resultado de todo esto es básicamente el alfabeto de la construcción moderna. Cada una de estas formas, cada perfil, es como una letra. Y al igual que con las letras, los ingenieros y arquitectos las combinan para escribir el lenguaje de nuestros puentes, edificios y estadios. Hay otro método muy importante, la extrusión. La mejor forma de visualizarlo es pensar en una de esas máquinas para hacer pasta, pero a lo bestia. Se coge el acero, se calienta para ablandarlo y se empuja a través de un molde con una forma específica. Así se consiguen perfiles largos, continuos y a menudo muy complejos. El concepto, de nuevo, es muy simple: empujar.
La gran diferencia con la laminación es que mientras que aquella crea formas más bien estándar, la extrusión permite fabricar perfiles mucho más especiales y complejos. Pensemos en piezas de maquinaria de alta precisión o en esos marcos de ventana con diseños únicos. Perfecto. Ya tenemos las letras de nuestro alfabeto de acero. Ahora toca ver cómo los constructores las usan para contar dos historias muy diferentes. Una es una historia de fuerza visible, que se ve a simple vista. La otra es una historia de poder oculto. Por un lado tenemos el acero como protagonista total, es el esqueleto metálico que vemos crecer día a día en una obra, pero por otro lado el acero es el héroe anónimo, la armadura que se esconde dentro del hormigón para darle una fuerza que por sí solo no tendría. Dos papeles completamente distintos pero con un mismo objetivo, conseguir una resistencia a toda prueba. Y aquí lo vemos, el famoso alfabeto en plena acción. Estas vigas, estos perfiles, llegan a la obra como si fueran las piezas de un mecano gigante. Y allí se atornillan o se sueldan para ir formando ese esqueleto tridimensional que no solo define el espacio, sino que soporta todo el peso del edificio. Y esta es la pareja perfecta de la construcción, una simbiosis brutal. El hormigón es como una roca. Aguanta muy bien que lo aplasten, la compresión, pero si lo intentas estirar, se rompe. El acero es justo lo contrario. Juntos son imparables. Crean un supermaterial donde el acero funciona como los tendones de un músculo, dándole al hormigón esa elasticidad que necesita para aguantar tensiones sin quebrarse. Y esta es la última vez que veremos a ese esqueleto oculto. Esta malla de acero, la armadura, está a punto de ser sepultada para siempre bajo el hormigón. Es el momento en que dos materiales buenos, por separado, se unen para convertirse en un material excepcionalmente fuerte. Bueno, hemos visto su historia, cómo se crea, las formas que adopta. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle para darnos cuenta de la escala real, del impacto que el acero tiene en nuestro mundo. Si nos paramos a pensar, el mundo en el que vivimos está en gran parte construido con acero. Desde esa torre de alta tensión que nos trae la luz hasta el puente que cruzamos cada mañana. Su presencia es tan fundamental que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de que está ahí. Se ha vuelto invisible. Así que, desde su nacimiento en el fuego de un horno hasta su trabajo silencioso y constante sosteniendo nuestras ciudades, la historia del acero es una de pura transformación. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. Si el acero es el esqueleto de nuestro mundo moderno, ¿cuál será el esqueleto del mundo del mañana?